Los deportes despiertan pasiones. En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte. Muy bien, amigos, entramos en el bloque de Falta 1 del segmento de Atletas de Cristo. Y bueno, tenemos vía Zoom la conexión junto con Esteban Reis. Ya les voy a decir, es un exjugador. Hoy actualmente es pastor de la Iglesia Comunidad Roca Eterna. Pero, por ejemplo, algunos clubes de su carrera: jugó en Río Branco, en San Pablo, el Brøndby de Copenhague, Dinamarca, Brøndby Copenhague debe ser, el Grasshopper de Suiza, ahí un poquito más conocido. Después aquí en Uruguay jugó en Peñarol, en el Cerro, en Central Español, también en el Club de Remo de Brasil, Deportivo Lara de Venezuela. Y bueno, actualmente habíamos dicho pastor de la Iglesia Comunidad Roca Eterna. Para nosotros es un gusto hablar contigo, Estefan. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Muy bien, estamos entonces con Estefan Reis. ¿Cómo andas, Estefan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pipo? Muchísimas bendiciones. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Me alegro. Bueno, estábamos repasando un poquito lo que eran algunos de los clubes donde jugaste aquí en Uruguay, por ejemplo, en Cerro, Central Español, en Peñarol. Incluso me pasaste una foto, estábamos incluso cuando teníamos el auspiciante de Parmalat y de Reebok, o sea que allá por los años 90 jugaste en Peñarol. Sí, 99. Muy bien, y bueno, también estuviste, por ejemplo, en Deportivo Lara de Venezuela, Club de Remo de Brasil. Bueno, aquí en Uruguay jugaste en Central Español, en Cerro, y bueno, después en el exterior, en Europa, en el Brøndby Copenhague de Dinamarca, en el Grasshopper de Suiza. Pero bueno, contame un poquito desde cuándo conoces a Dios, desde cuándo conoces a Jesús y si eso coincidió con parte de tu carrera futbolística. No, siempre. O sea, no. Siempre uno fue simpatizante del Evangelio desde muy chico, ¿no? Siempre en Brasil es muy diferente culturalmente, ¿no? Como se habla de la palabra de Dios, todos una vez. Claro, convengamos que vos sos brasilero, ¿no? Sí, de Río de Janeiro. De Río de Janeiro, ¿mira? Un carioca es, ¿no? Que se le dicen carioca. Carioca, sí. Y allá, o sea, siempre fui simpatizante del Evangelio, siempre me gustó el estilo de vida. A los 13 años fui invitado a una iglesia evangélica, me había gustado, pero nunca había tenido ese encuentro, ¿no? Ese arrepentimiento hasta los 18 años. A los 18 años sí, fue algo tremendo que ha pasado en mi vida. Un compañero de fútbol que jugaba conmigo, yo veía en él algo diferente, yo veía en él que había algo genuino, algo verdadero. Y yo un momento dado, yo estaba escuchando mi música, mi samba brasilera, y yo saqué los auriculares y yo vi algo en él. La melodía de la canción que tocaba en la guitarra me tocó y de pronto yo ya estaba llorando. Y yo le dije: Fernando, yo quiero vivir lo que tú vives. Y fue así que yo tuve un encuentro con el Señor, ¿no? Él oró por mí, me invitó a una iglesia donde venía también un predicador de Río de Janeiro. En ese momento yo estaba jugando en un equipo en San Pablo, y ahí cuando hizo el llamado, cuando empezó a hacer el llamado, yo ya estaba allá adelante en el altar entregando mi vida a Cristo. Claro, porque en Brasil es como lo llevan como en la sangre, son muy creyentes, ¿no? Sí. Allá siempre hablamos lo mismo, porque siempre alguien escuchó un momento del evangelio. Está después en la persona, ¿no? Yo quiero seguir ese camino porque saben que es un camino de renuncia, saben que es un camino de entrega, y muchas veces las pasiones
de este mundo son atractivas también y la gente no quiere denunciar muchas cosas. Pero en un momento una persona escuchó de la palabra, sea poco, sea mucho, pero hay pocas excusas para decir, yo nunca escuché la palabra de Dios. Estefan, también hay una realidad, también hay al tenerlo tan cotidiano lo de el creer en Dios. A veces uno también se da cuenta cuál es un jugador que ha tenido un encuentro verdadero con Dios y otro que lo tiene por tenerlo, ¿no? Porque, bueno, Claro. es como una costumbre, ¿no? Y eso también se nota, porque lo vemos en jugadores por su estilo de vida también, ¿no? Es que es justamente eso, ¿no? Muchas veces la persona llega a Cristo o se acerca al Señor, ¿no? Porque no ha tenido ese encuentro, muchas veces se acerca por un tema momentáneo, ¿no? Por una dificultad que pueda tener. En mi caso, yo siempre dije que yo tenía todo, ya había debutado en primera a los 18 años, pero me tenía algo que me faltaba. Yo tenía un vacío existencial que solo Cristo lo pudo llenar. Entonces, a veces la gente se acerca por un momento o un momento de tribulación que esté pasando, un momento de dificultad quizás, y de repente cuando aquella nube negra se va, no, ya no necesito más de Cristo, ya no necesito eso, ya mi tren ya está en el carril nuevamente, y entonces se aleja del Señor. Claro, comúnmente es lo que te dicen aquí los pibes, usan a Dios como para achicar, ¿viste? Están un poquito mejor y ya está. Estefan, contame un poco cómo fue esa vivencia, y porque me decís que tuviste un encuentro con Dios a los 18 años. No debe ser fácil estar en un vestuario y después obviamente saber que bueno, que sos cristiano, las presiones ya de la misma edad, pero también del compartir el vestuario con otros jugadores y quizás en una de esas predicar el evangelio, que no debe ser algo tan sencillo. No, y siempre pasa, siendo muy joven, ¿no? Uno tiene ese temor al principio de poder, ¿cómo comparto eso lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo decir a mis compañeros, cómo puedo decir a las personas que están alrededor dentro del club, esa vivencia personal? Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, es algo personal, o sea, algo muy interno, solo uno sabe las transformaciones que Dios puede hacer, pero no es fácil, en primera, con personas, gente grande, gente consagrada muchas veces de nombre, y vos siendo un gurí, no es fácil, pero Dios siempre abre puertas. Sí, doy gracias a Dios que por donde pude pasar, Dios me dio la valentía, porque hay que ser valiente, de decir, no, yo creo en algo, yo esto no comparto, yo me paro firme acá, que no es algo que, ¿cómo te puedo decir? Es muy difícil en un vestuario voy a decir que no, porque hay muchas ofertas, hay muchas tentaciones. Si vos no haces parte de ese grupo, ¿no? De ese zarandeo, como se dice, es complicado. Pero yo creo que si desde el momento que ese encuentro, ¿no? Que vos tuviste en un momento, y esa comunión que vas teniendo con el Señor, Dios te va dando palabras, Dios te va dando esa osadía para predicar el Evangelio. Pero que no es fácil, no es fácil. Por eso que muchas veces uno ve, ¿no? Compañeros de fútbol, siempre han empezado tan bien, han empezado de una manera hermosa, que uno puede ver una transformación en su vida, ver cómo Dios va cambiando, ¿no? La circunstancia y a la persona misma, y de repente cuando las cosas le van bien, y se olvida prácticamente, ¿no? Y después tenemos que estar diciendo, che, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no ha ido más? Entonces no es un medio complicado. No es un medio muy fácil. Estefan, ¿cuándo llegó justamente Atletas de Cristo? ¿Cuándo empezaste quizás también a compartir con ellos en cada país donde estuviste? Porque bueno, vos viniste a Brasil, pero después te fuiste a Suiza, a Dinamarca, y después quizás viniste para aquí, para Uruguay. Pero contame cómo se vive el Evangelio quizás en esos lugares.
No, es complicado hasta mismo por el tema del idioma, ¿no? Claro, sí, Uno me puede, imagino. puede escuchar, o sea, uno estaba en Suiza, en Zurich, y habla alemán. Y ahí fue una bendición tan grande, ¿no? Que yo pensaba, recién convertido, y decía, Señor, ¿y ahora? Esa semillita, ¿cómo la puedo seguir, ¿no? Regando para que pueda crecer. Y Dios es tan bueno que cuando llego a Suiza, la casa donde voy, la que nos cuidaba prácticamente, teníamos un apartamento y la señora que nos cocinaba y todo, era brasilera y era cristiana y nos llevó a una iglesia que hablaba de idioma portugués, o sea, era una iglesia de Portugal, Ujú. cristiana, y ahí yo pude enganchar bien, ¿no? O sea, recién convertí, hacía pocos meses que me había convertido, pero ahí yo pude ejercer bastante, ¿no? Estar compartiendo, todavía no había un trabajo con Atletas de Cristo, o sea, Dinamarca fue casi imposible, fue una comunión íntima con el Señor todo el tiempo, porque tenía traductores y era complicado. Pero llegando a Uruguay, yo siempre digo, el primero antes de empezar a congregarse en la iglesia, yo me congregaba con Atletas de Cristo. Yo busqué, Ujú. ¿no? Información donde podía tener ese grupo y fui muy bien recibido a los 19 años. Ustedes tuvieron una entrevista con Nahuel que tiene 20, yo llegué aquí a Uruguay más chico que él aún y, Ajá. y entonces fue algo impresionante porque había un grupo muy lindo, ¿no? La obra se estaba haciendo y uno cuando está en ese primer amor, ¿no? De ir a predicar el evangelio a los clubes y entonces fue algo maravilloso. O sea, yo primero empecé en Uruguay, ¿no? Con Atletas de Cristo, después sí me fui a congregar. Qué bueno, ¿y cuándo empezaste? Y cuándo, bueno, contame un poco, lo de cuando te fuiste a Europa, ¿a qué edad tenías? Ahí tenía 17, 17. ¿Jugaste un año en Dinamarca y un año en un año en Suiza? el Grasshopper Suiza. Y después Sí, viniste a Uruguay. ¿A dónde viniste a jugar a Uruguay? a Peñarol. Ah, ya de una. Sí, sí, sí. ¿Y quién te pidió? ¿Quién hizo lo...? No, yo era oriundo de ese cuadro Río Branco que estaba en San Pablo Ujú. y en aquel momento faltaba un campeonato para terminar, que era el campeonato paulista que estaba a principios del año. Y entonces jugué, ese campeonato nos fue muy bien, entonces terminando la temporada, un empresario que fue el mismo suizo se acercó, que conocía gente acá en Uruguay, lo cual nos indicó para probarse a Peñarol. Bueno, y llegaste y jugaste en Peñarol algunos partidos. Contame un poquito. Sí, sí, yo llegué con la edad de juvenil, ¿no? Fue la tercera, primer año, en el año 99. Ujú. Había hecho un buen campeonato, el técnico de primera acercó y me llamó para ascender a primera y estuvimos ahí alternando. Había un techo muy fuerte en Sí, ese sí. momento ahí en Peñarol. Había un plantel muy, muy, muy rico en lo que es en la parte técnica y justo en mi puesto estaba Bengochea, Cedrés, Pepe Cancela, jugadores de muy buen pie, o sea, pero pude participar sí de algunos lindos partidos con ¿Y la primera. le pudiste llegar al Evangelio a que aquí en Uruguay a esos tigres, como se le dice? Sí, sí, no, que hasta incluso yo tuve la bendición de que cuando yo vivía ahí cerca de Pablo Bengochea, él que me llevaba a practicar primero y pudimos compartir, o sea, ya sabía que lo que yo vivía, Mirá pudimos qué hablar un bueno. poco, después está el aceptar o no, Sí, pero sí, sí. tuvimos Pero con también Luis Núñez, tuvimos. también es importante saber que a veces uno piensa que como son jugadores consagrados, no necesitan nada y a veces como que tienen esa mala imagen que no sé por qué, pero bueno, que sean receptivos también habla también de que lo que vos vivías, ellos podrían creer porque vos estabas haciendo testimonio también. Claro, claro, y tuvimos la bendición de poder compartir y tengo un anhelo en mi corazón de predicar a ese plantel que está ahora, de poder llevar la palabra y sé que el Señor va a abrir puertas, que es algo maravilloso y muchas veces en un plantel, como tú mismo decís, que capaz que la gente piensa que nos falta nada, o nosotros de afuera miramos y capaz que nos falta nada y quizás por ahí pueda tener ese vacío existencial, lo cual con el momento que yo me convertí parecía que no me faltaba nada, pero sí faltaba algo que solo lo llenó Cristo y quizás
en varios planteles, ¿no? Y ha pasado en países de Europa, que personas que vemos que parece que no falta nada y faltan todo, que es Cristo, ¿no? Bueno, ¿y cuándo empezó? Bueno, jugaste entonces, ¿hasta qué edad jugaste, Estefan? Porque bueno, después de Peñarol pasaste por otros equipos uruguayos. ¿También esa experiencia te ayudó para predicar el Evangelio? Sí, sí, no, muchísimo, ¿no? Desde el momento que uno, el Señor nos abre el entendimiento y ve, ¿no? Que no solamente ahora se trata de una profesión, lo cual podemos hablar de Cristo, que tener un espacio para hablar del Señor, sino que el Señor muchas veces nos abre de entendimiento y nos da, yo te puse un ministerio ahí. Vos tenés 30 compañeros, vos tenés un cuerpo técnico que puedes hablar de Cristo, tenés personas que están mirándote todo el tiempo, tenés un micrófono a disposición. O sea, ese momento que yo pedí al Señor y se pudo dar, ¿no? Esa experiencia que uno pudo tener hasta mismo en ese club de remo en Brasil, que pudimos de una llegar, Señor, si tú no has traído, ¿no? Porque está allá en el norte de Brasil, ¿no? Bien cerca del Amazonas, y Señor, si me has traído a ese lugar con mi familia, no queremos que no sea en vano, que no sea simplemente un pase, sino que podamos aprovechar ese tiempo de hablar de tu amor, ¿no? Y fue así que fue una puerta que el Señor abrió, o sea, en las concentraciones, sí, íbamos y tocamos las puertas. Mirá, chiquitines, a las 8 de la noche, antes de la cena, como estábamos reunidos, hablando de la palabra, y me acuerdo como si fuera hoy, la primera noche, fueron 1 o 2 jugadores, y en la segunda un poco más, y en la tercera concentración más, hasta que cuando llegó al final del campeonato, pudimos tener los 18 compañeros que estaban concentrados allí, ¿no? Alabando, adorando al Señor, que pudimos en aquel momento, en aquel entonces, llevar a un pastor que pudiera traer la palabra, hubieron conversiones, hubo un arrepentimiento, y fue de muchísima bendición cuando uno se predispone a hablar de ese amor de Cristo, ¿no? Buenísimo, Estefan. Y después que te retiraste ya a pleno, ¿a qué edad te retiraste? Porque después del retiro me parece que ya la tenías clara que ibas a seguir. Sí, en el fútbol profesional yo dejé a los 29, ¿no? A los 29 nosotros vimos que nos perdíamos muchas cosas. Primero que nada, uno que habla, ¿no? Primero ministerio es la familia, ¿no? Antes de que hasta mismo una iglesia, primero que nada Dios nos ha llamado a cuidar a nuestra familia, no ser negligente con esa bendición que Dios nos ha dado, que es la familia. Entonces, en un consenso con mi esposa, llegamos, no, mira, el pase soñado ya no va a salir, tenemos que priorizar cosas, y una de ellas es nuestra familia, la crianza de nuestros hijos, estar cerca, porque queriendo, ¿no? Es una linda oportunidad, sí, de poder seguir jugando, que es una profesión que muchos quieren participar y capaz que no tienen los medios o las condiciones, pero a todas las personas les gusta el fútbol. Pero yo prioricé la familia, y dado un momento me acerqué a mi esposa y dijimos que no, ya estaba, y entonces pensamos estar más juntos. Y después venimos al interior, que hoy estamos aquí en Libertad, un equipo que vine a jugar acá y que también es más informal el fútbol interior, ¿no? Con comparación a la exigencia, lo que se pide en el fútbol profesional, podemos estar más cerca, pero también con el pasar del tiempo, demanda, tener que practicar, y a mí siempre me gustó practicar el 100%, ¿no? Eso de estar canchereando, y entonces no, cerramos un ciclo a los 34. No sos como el típico brasilero que te tira firuletes, ese así, que te cancherea cuando van 4-0, no. Era de esos. Oh, bueno. Era de esos. Hay muchos zagueros que no le gustaba mucho, pero era de eso, sí. Bueno, también, lo que pasa es que aquí en Uruguay te festejan más un tranque con la cabeza que un caño, Y ¿no? eso fue lo primero que aprendí aquí. Acá mucha gente no te va a dar importancia a las jugadas lindas. Acá tenés que meter. Sí. Estefan, y bueno, y ahora contame un poquito, actualmente estás, seguías con Atleta de Cristo, pero el desafío de tener una iglesia y pastorear, ¿cuándo fue eso? No, sí, o sea, donde nos congregamos, que hoy soy pastor, ya nos congregamos hace 17 años, que uno también ha aprendido eso de crear raíces donde Dios te ha llamado,
y para nosotros la iglesia que hoy pertenecemos, el grupo de hermanos, ¿no? El pastor que me fue guiando en ese tiempo, Pastor Raúl, a Sandra que me fue guiando en ese tiempo, me llamó a ser obrero con el pasar de los años, después uno se acercó al copastorado, pero hace 1 año y medio aproximadamente que tomo como pastor principal de la iglesia juntamente con mi esposa. ¿Es un desafío? Sí, pero no hay misión más linda, no hay visión de Dios más linda que puede cuidar personas, de cuidar de la grey de Cristo, y para nosotros ha sido, es y será siempre una bendición. Excelente. Y bueno, y además, además de todo eso, estuviste, bueno, hablando justamente de cuidar a tu familia. Te reconozco que tenés un hijo con una madurez espiritual que la verdad que te felicito porque con qué madurez hay hoy los pibes. Incluso uno de los oyentes justamente le pedía hacer una charla porque claro, fue tan claro, tan lúcido en lo espiritual y con su trabajo que también resalta y tiene una diferencia, ¿no? Marca la diferencia y es lo que necesita la juventud. Y es así. Entonces como yo te decía, para nosotros ellos dos, tenemos 2 hijos, Nicole, para nosotros también es una bendición de poder compartir. Tenemos 2 hijos que gracias a Dios que nos prestó, ¿no? Que no son nuestros, sino que nos prestó para que pueda disfrutar, para que podamos instruir en ese camino. Dice la Biblia, ¿no? En Proverbios 22:6 dice que instruyen en el camino y aun cuando fuera el viejo no se va a apartar de él. Esa misión que Dios nos ha dado de poder cuidarlos, de poder instruir en ese camino, de exhortarlos muchísimas veces, y que Dios nos llama a dar frutos. Entonces, para nosotros es una bendición tremenda, nuestros hijos, ¿no? De ese ministerio que el Señor lo está levantando a ellos, ¿no? De poder, ¿no? De entregar, ¿no? Que el Señor nos pueda dar esa mirada, ¿no? Nosotros como familia decir, bien hecho, buen servo fiel, ¿no? El talento que yo les di, ¿no? Que en ese caso son nuestros hijos, lo cuidaste, no, solamente no cuidaste, sino que multiplicaste, diste fruto y acá está tu recompensa. Entonces uno lo que piensa siempre en eso, ¿no? De poder, y que ellos tengan realmente ese encuentro con Cristo, que no sea simplemente porque son hijos de pastores o hijos de exfutbolistas, no, son ustedes, son su ADN que Dios ha puesto en ustedes y eso no se quita nada. Muy bien, y bueno, ¿y dónde tenés la iglesia? Porque quizás hay gente que nos puede estar escuchando ahí en Libertad, ¿no? ¿La tenés ahí en la misma ciudad? No, nosotros somos pastores en la iglesia Comunidad Roca Eterna, que está en Luis Valle Verdes, 4272, ahí en Belvedere mismo. Ah, mirá, en Belvedere, aquí en Montevideo. Y bueno, y pasanos dónde están las reuniones si quieren visitar, si hay mucha gente, si incluso hay personas que practican deporte, obviamente si juegan al fútbol o practican algún deporte, van a tener un pastor que lo va a saber entender. No, que hasta incluso ahí vamos a tener la sede, ¿no? Las reuniones de Atletas de Cristo va a ser en nuestra congregación. Mirá qué bueno. Sí, vamos a abrir ese espacio. Es justamente lo que hablábamos, ¿no? De que Dios nos ha dado un talento, nos dio una posibilidad, que esa semilla crezca, que tenga raíces, que pueda establecerse, ¿no? Y dar mucho fruto. Dios nos llama a eso, ¿no? Aquel que no da fruto, dice la Biblia que será cortado y echado en el fuego. Nosotros queremos dar fruto y mucho fruto. Entonces ahí tenemos las reuniones, tenemos discipulado a las 10 de la mañana y a las 11 culto de celebración, ¿no? En los domingos, y están los jóvenes, cada joven que esté escuchando, los jóvenes están ahí en los sábados a partir de 19 horas, y el horario del Atleta de Cristo todavía nos falta confirmar algunos detalles, pero muy pronto estaremos reuniéndonos en nuestra congregación allí. Excelente, igual seguramente Ever nos estará dando bien actualizados los horarios para que bueno, cada uno que estén practicando deporte profesional, amateurs, lo que sea, puedan acercarse justamente ahí a Belvedere, que la verdad que es necesario, ya lejos de la pandemia, más allá que bueno, poder haber algunos casos y que esté un rebrote, poder compartir un tiempo juntos, adorando a Dios, aprendiendo de la palabra, es necesario también entre los deportistas. Amén. Y es así, ¿no?
son palabras de Dios que Dios quiere que podamos tener, ¿no? Esa comunión. Dios muchas veces habla en su palabra que debemos estar en comunión, ¿no? Debemos estar congregándonos, que algunos tienen por costumbre y no lo hacen, pero que nosotros podemos estar juntos porque somos un cuerpo. Y ese sentido de cuerpo que la iglesia hoy en Uruguay necesita tener. ¿No? Yo miro por Zoom, yo miro por internet, miro una predica ahí. No, yo creo que la iglesia en sí tiene que estar unida, tiene que estar orando unos por otros, estar en las buenas y en las malas, disfrutando, ¿no? Reír con lo que se ríe, llorar con lo que llora. Y yo creo que es un tiempo propicio, ¿no? Para que podamos estar como iglesia, ¿no? Iglesia de Cristo, no una denominación, no una iglesia en sí local, sino que la iglesia de Cristo necesita, que los tiempos están difíciles y necesitamos estar atentos y unidos. Excelente, Estefan. La verdad, muchísimas gracias por esta charla, por conocer un poquito más. Te deseo lo mejor para vos, para el ministerio y bueno, para la gente ahí de Atletas de Cristo. Le mandamos un saludo a tu familia también, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande. Gracias por poder compartir un poquito de tu historia. No, muchísimas gracias, Pipo, por esa oportunidad de poder, ¿no? De decir al mundo que hay un Dios que ama, que hay un Dios que nos ama incondicionalmente. A veces pensamos que necesitamos requisitos para que Dios nos acepte, no, Él nos acepta tal como somos y quiere transformar nuestras vidas y quiere que vivamos una vida plena en Él. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, que Dios te siga bendiciendo en ese ministerio, que es de mucha bendición para mucha gente, los amantes del deporte, que pueda también estar atentos a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, Estefan. Saludos a todos. Y bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando buena música y al regreso venimos con más Falta Uno.